Seguimos hablando sobre fibromialgia en nuestro programa Salud en Buena Forma. Para eso nuestra invitada, la doctora Yosiel Ten, reumatóloga con práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago, Homs. Doctora, sería interesante, usted empezó a hablar de los valores diagnósticos. Nosotros nos gustaría que nos ampliara el valor diagnóstico de las pruebas inflamatorias en sangre. ¿Cuál es el valor que se le atribuye? Para este tipo de enfermedad, por ejemplo, una eritrosedimentación elevada y una proteína C reactiva elevada en sangre, para fibromialgia no tienen mayor importancia, porque si estas pruebas están elevadas, entonces hay que pensar que hay una enfermedad inflamatoria como artritis reumatoide, lupus, esclerodermia u otra enfermedad en el contexto del dolor que trae el paciente que puede estar presentando, o la misma polimialgia reumática que hablábamos antes de la pausa. Entonces, estas pruebas positivas, hay un tipo de artritis reumatoide que es cero negativa. O sea, cero negativa es que no tiene ni factor reumatoide positivo, ni tiene otro anticuerpo positivo que se llama anti-CCP, que es anticuerpo cíclico citrulinado. Estas pruebas en un paciente que venga con dolor o con artritis de manos nos pueden hacer llegar el diagnóstico aunado, claro, a otros estudios de imágenes. Entonces tienen ese valor importante para este tipo de casos. Hay otros casos, por ejemplo, en que podemos tener el factor reumatoide positivo y no tener artritis reumatoide. A veces la población en general piensa que tener un factor reumatoide positivo es tener artritis reumatoide. No. Un 20% de la población normal puede tener artritis reumatoide, puede tener factor reumatoide positivo y no tener artritis reumatoide. Aquí lo más importante siempre va a ponderar la clínica. La clínica del paciente es lo que va a hacer la diferencia para uno poder incluir dentro de una enfermedad o dentro de la otra. O sea que hay que sacar de la población general que una prueba de laboratorio inmediatamente diagnostica una enfermedad. No. Y el no proceso es así, asociativo es que uno oye es que si tienen ASO alta, tienen fiebre reumática. Sí, no. Si tiene factor reumatoide alto, tiene artritis reumatoidea, y eso es falso. Usted tiene que aunar, como usted dice, al criterio de aparición de esos parámetros alterados, el cuadro clínico, que es lo que va a decir si está presente o no la enfermedad. Exactamente, así es. Incurrir en esos errores es práctica de médicos no reumatólogos, o a nivel general se puede incurrir en ese error. No, bueno, se pueden incurrir, claro, otros que no sean reumatólogos, porque ya uno como formación sabe que esas pruebas sí, claro, factor reumatoide, hay un tipo de pacientes que tienen artritis reumatoide que tienen factor reumatoide positivo, pero hay otros que no lo tienen. Y tienen artritis reumatoide. Y tienen artritis reumatoide. Hay otros también que pueden tener factor reumatoide positivo y tener otra enfermedad, como la polimialgia. Hay pacientes con lupus que tienen factor reumatoide positivo, o hay pacientes con síndrome de Sjögren que pueden tener factor reumatoide positivo. El factor reumatoide positivo se puede a veces encontrar elevado hasta en infecciones. Pueden estar elevados hasta una tuberculosis o la misma colangitis, algunas enfermedades hepáticas pueden provocar elevación del factor reumatoide. Entonces lo más importante es ser clínico en esto, hacer la clínica y diferenciar entre una enfermedad y la otra. Diagnóstico y tiempo de tratamiento para la fibromialgia, yo creo que usted sea reiterativa en ese sentido. El diagnóstico va a depender de cuánto tarda el paciente para llegar. Hay veces en que el diagnóstico se puede tardar hasta un año para hacer un diagnóstico adecuado, pero hay veces también que etiquetamos y le ponemos un apellido de una enfermedad a alguien que no tiene esa enfermedad. Entonces aquí lo más importante es tratar de hacer el diagnóstico adecuado, saber que existen unos puntos para hacer el diagnóstico, pero que son lo más importante hoy en día es la sintomatología, y que esta sintomatología, poner al paciente, debe de tener más de 3 meses con ese dolor crónico que no mejora, que no responde a antiinflamatorios, y que el paciente además de eso está cansado, no duerme bien, no suele tener apetito, no puede comer adecuadamente, se siente triste, llora con facilidad, no logra conciliar el sueño. Pacientes, por ejemplo, con endometriosis o con intestino de colon irritable suelen tener mayor probabilidad para tener fibromialgia, porque tienen un dolor crónico per se en ellas que le aumenta el riesgo para desarrollar la enfermedad.
Entonces, es una enfermedad que todos podemos verla en todas las especialidades. La pueden ver ustedes los cardiólogos, también la pueden ver los ginecólogos con la endometriosis, los gastroenterólogos, incluso hasta los dermatólogos, porque la misma psoriasis, como hablábamos hace rato, es más frecuente la fibromialgia en pacientes con esta enfermedad. La psoriasis es una enfermedad que causa a veces mucho estigma dentro de la población, y el paciente se siente triste, se siente aconjugado por las lesiones que presenta, y eso hace que suele deprimirse más que los pacientes que no tienen esta enfermedad. El sobrepeso. La obesidad. ¿Ayuda a la aparición de fibromialgia? Es más frecuente la fibromialgia en pacientes obesos. Es mucho más frecuente los dolores crónicos, el dolor crónico generalizado, no solo fibromialgia, otros dolores que no se asocian con fibromialgia son más frecuentes en los pacientes con sobrepeso. ¿Y personas sedentarias? El sedentarismo también aumenta el riesgo de tener dolor crónico generalizado, por eso es que ellos insisten mucho en los ejercicios, por eso que las terapias van dirigidas plenamente al ejercicio, a caminar, a hacer cardiovasculares, a hacer yoga, a hacer hidroterapia, porque esto va a ayudar a mejorar el funcionamiento y va a ayudar a calmar el dolor también. ¿Por qué, yo quiero que usted reitere, por qué es más frecuente en mujeres que hombres? Es más frecuente en mujeres que hombres porque los puntos sensibles en las mujeres, nosotros tenemos más puntos sensibles en las mujeres que en hombres, pero se ha visto que es mucho más frecuente porque nosotros tenemos más tendencia a la depresión, y al tener más tendencia a la depresión y padecer más riesgo, o sea, tener más estrés en un sentido, aunque hay estudios que dicen que los hombres se estresan más, pero se ve que es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Ahora se ha disminuido la brecha, porque antes la brecha era mayor, era casi, por decir así, la fibromialgia era una enfermedad que nada más nos daba a las mujeres, pero ya hoy en día se ha visto que puede darle a todo el mundo, le da a los hombres, y es un poquito menos frecuente en eso, porque los puntos dolorosos sensibles en los hombres son menos en las mujeres. ¿El hábito del tabaco y el cigarrillo no tiene nada que ver con la aparición de fibromialgia? El cigarrillo no se ha relacionado con el desarrollo de fibromialgia, al contrario que con artritis reumatoide, porque con artritis reumatoide sí se ha visto que la fibromialgia, que la artritis reumatoide en los pacientes que fuman es mucho más agresiva que en las que no fuman. Incluso los anticuerpos, tanto el factor reumatoide como el anti-CCP, se elevan muchísimo más en pacientes fumadores que en los no fumadores. El tabaco sí tiene mucha incidencia para el desarrollo de otras enfermedades inmunológicas, no tanto para la fibromialgia, porque aquí al parecer ni la etnia, ni la cultura, ni vivir en países industrializados aumenta la incidencia, pero sí para otras enfermedades autoinmunes está directamente relacionado el uso del tabaco. ¿La apnea de sueño puede desencadenar fibromialgia? El no dormir bien está asociado con que el paciente pueda desarrollar un dolor generalizado, una fibromialgia, pero así como que se hayan encontrado estudios que digan que la apnea del sueño aumenta el riesgo de padecer fibromialgia, no hay. Lo que sí se sabe es que un paciente que no duerma adecuadamente, que tenga periodos de apnea o que no pueda respirar adecuadamente durante la noche, se va a despertar cansado, se va a despertar abotagado, y eso mismo lo va a hacer para que pueda desencadenar o desarrollar después la fibromialgia. ¿El alcohol? El alcohol, pues no se ha asociado tampoco el uso de alcohol con la fibromialgia. ¿Cuándo yo debo inquietarme y acudir al reumatólogo? Digamos, ¿qué síntomas yo puedo percibir que estoy teniendo que debo acudir al reumatólogo? Ante la presencia de un dolor articular o de dolor en los músculos, ante la presencia de mialgias, de fatiga, cansancio fácil, que usted al levantarse en las mañanas no puede hacer las manos, o que tenga dificultad para levantar los hombros, que se tome un analgésico y que no mejore con esto, entonces lo recomendable es que acuda a un personal de salud que tenga capacidad para manejar este tipo de enfermedades, porque tal vez usted piensa que es fibromialgia lo que tiene, y lo que está teniendo es otra enfermedad reumatológica asociada a fibromialgia, o otra enfermedad reumatológica que no tiene nada que ver con fibromialgia. Un paciente, por ejemplo, que tiene su actividad normal de día, llega a su casa, entra en reposo, se recuesta un rato, se levanta y tiene mucho dolor al levantarse, sobre todo en las piernas y en los tobillos. ¿Eso es
Eso debe ser un mecanismo de alerta para generar una consulta reumatológica. Hay un tipo de artritis o de afectación articular que se llaman espondiloartropatías. Las espondiloartropatías afectan la columna y afectan además otras articulaciones periféricas como tobillos, codos, lugares de inserción de los tendones. Entonces va a ser algo muy característico porque el paciente puede estar con mucho dolor cuando está acostado. Al levantarse, al tocar el piso, siente mucho dolor en la planta de los pies al caminar. Puede mejorar con el día y mejora al caminar. Entonces son como datos de alerta para acudir, porque a veces el paciente tiene dolor de espalda, un dolor de espalda que se mejora cuando camina. Si el dolor mejora al caminar, hay que descartar o pensar que no sea un problema mecánico, o sea, que no sea algo asociado a hernias o algo asociado con alguna protrusión del disco, sino que es un problema más bien del tendón, de lugares donde se inserta el tendón, y esto va a provocar entonces mucha molestia. Y eso es bueno evaluar al paciente primero, porque hay que ver si el sobrepeso se relaciona con esto, si no utiliza el zapato adecuado, porque hay pacientes que no tienen el arco del pie bien definido, y entonces suelen tener mayor dolor también en la planta de los pies por eso. ¿No se ha encontrado fibromialgia en niños y jóvenes? Sí, se ha encontrado fibromialgia tanto en niños como en adolescentes, asociado casi siempre a un trastorno psicológico. Los niños con hiperactividad suelen a veces tener esto, pero suelen tener esta enfermedad, pero es algo que no está todavía muy estudiado. Bien, vamos a agradecer a la doctora Yosiel Ten, reumatóloga, quien con muchísimo acierto nos ha manejado el tema de la fibromialgia, evidentemente su especialidad. Doctora, gracias por acompañarnos. ¿Usted tiene finalmente algo que compartir con nosotros? Sí, algo para que nos llevemos todos a casa. Entonces, lo más importante es saber que la fibromialgia sí se puede curar, que necesita evaluación por un personal capacitado, que no infradiagnostiquemos la enfermedad, que no pensemos que no tiene fibromialgia o que nos neguemos nosotros mismos a hacer el diagnóstico, y saber que no todo dolor crónico es fibromialgia. Eso es muy importante, pero la fibromialgia es una enfermedad que hoy en día la tenemos todos tenemos la probabilidad de padecerla. Entonces todos juntos debemos trabajar para detener este mal que nos está afectando a todos. Gracias nueva vez, doctora. A ustedes también las gracias, la invitación para que la próxima semana estén de vuelta con nosotros. Buenos días.